Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar el ingreso del Sol a Cáncer del 2024. Para aquellos que no sepan mucho qué es esto, les cuento que cada vez que el Sol llega a un signo cardinal, o sea, a Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, en astrología mundana hay una técnica que es levantar la carta de ese momento que nos dice cómo van a ser los próximos 3 meses, ¿no? Por supuesto que cada vez que el Sol entra a un signo cardinal hay un cambio de estación, ¿no? Es decir, en este caso al ingreso de Cáncer comienza el invierno en el hemisferio sur y el verano en el hemisferio norte. Cuando llega Aries comienza la primavera o el otoño, etcétera. En astrología mundana hay como dos tradiciones. La primera es la que yo tomo en cuenta, que es la que dice que el ingreso más importante es el ingreso del Sol a Aries, que es el 0 grado de Aries, que es el comienzo del zodíaco, y que eso nos marca cómo va a estar el año, mientras que los ingresos a Cáncer, Capricornio y Libra nos dan información puntual de cómo van a estar esos 3 meses. Y hay otra, digamos, tradición que dice que no es tan así, que digamos que el ingreso del Sol a Cáncer, digamos la carta del ingreso del Sol a Aries dura hasta el ingreso del Sol a Cáncer, y después cada ingreso en un signo cardinal tiene su peso propio y no está superditado al ingreso del Sol a Aries. Pero yo creo que si yo estoy entre los astrólogos que creen que el más importante es el ingreso del Sol a Aries. Así que si no lo vieron pueden ver, yo hice el video del ingreso del Sol a Aries en el 2024, que eso nos va a dar cómo va a estar bueno, todo el año, así hasta el siguiente ingreso del Sol de Aries, hasta fines de marzo del 2025, siempre para la Argentina, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar esta carta del ingreso del Sol a Cáncer. Y lo que tenemos en esta carta es, bueno, el Sol por supuesto en los 0 grados de Cáncer, está haciendo conjunción a Venus y está haciendo conjunción a Mercurio, están los 3 planetas en Cáncer. En la cúspide de la casa 7, en lo que sería el descendente. Esto es interesante porque estos 3 planetas que están en Cáncer en esta carta son los 3 planetas que están en Cáncer en la carta natal, digamos, de Argentina, ¿no? En la carta del 9 de julio de 1816. La Argentina tiene 3 planetas en Cáncer que son el Sol, Mercurio y Venus, ¿no? Entonces se repite eso. Entonces va a ser una energía que para nosotros es de alguna manera conocida, ¿no? Ahora la luna está en Sagitario, en los 15 grados de Sagitario, en la casa 12, no es la mejor casa para la luna, pero vamos a analizar el ascendente, porque el ascendente es un poco lo que nos da la clave de todo lo que va a estar pasando con esta carta, y el ascendente está en el 1er grado de Capricornio, ¿no? Bueno, yo no lo mencioné, pero este ingreso del Sol a Cáncer se da el 20 de junio de 2024 a las 17:51, o sea, a las 5:51 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Tomo la hora de Buenos Aires porque por ser la capital del país, bueno, representa un poco a todo el país. Esto es interesante, aclaro, porque en astrología, un poco lo que sería la astrología de signo solar, la que sale en el periódico, en el diario, en las revistas, dicen que Cáncer empieza el 22 de junio, y acá tenemos que el Sol ingresa a Cáncer el 20 de junio, ¿no? O sea que esas tablas, digamos, no son en absoluto, son totalmente arbitrarias, ¿no? O sea, y hay un montón de gente que nace por las cúspides de los signos los días 20, 21, incluso a veces 19, 20, 21, 22, que cree que es de un signo y en realidad tiene el Sol en otro signo, ¿no? Porque esas tablas nunca son demasiado exactas. Así que bueno, tenemos el ingreso del Sol en Cáncer el día 20. Pero bueno, decía, el ascendente está en el 1er grado de Capricornio. ¿Qué nos dice un ascendente de Capricornio? Bueno, nos habla de que va a ser un clima y un aprendizaje de lo capricorniano, que es algo que ya sabemos porque estamos viviendo un ajuste bastante brutal. Y no solo estamos viviendo un ajuste, digamos, en cuanto a la política del gobierno, sino que estamos viviendo un año de Saturno de casa 4 en las profecciones anuales. Yo hice videos acerca de eso, ¿no? La técnica de profecciones anuales nos dice que cada año se activa una casa, y en este año se activa la casa 4 de Argentina, perdón, en este año que está terminando, ¿no? Del 9 de julio del 2023 al 9 de julio del 2024 fue un año de casa 4, con lo cual tuvimos, que está regido por Saturno, porque corresponde a Capricornio, una carta argentina.
Entonces tuvimos un año de mucho Saturno, de mucho ajuste, de mucho, ¿no? De esa cosa de no hay plata, de poner límites, ¿no? De poner, de decir todo que no, de que haya impedimentos, ¿no? De cierta frialdad con respecto a si Saturno es un signo frío con la Luna, esta cosa de que no, bueno, no les mandamos comida a los comedores porque tenemos que auditarlos, ¿no? Entonces, bueno, todo el ajuste se explica un poco por eso, y esto nos dice que vamos a seguir estos 3 meses con el clima de capricorniano, de los límites, el ajuste, ¿no? Pero también, a ver, Capricornio tiene que ver con tener una visión real de la vida, realista, es el signo más realista de los signos de tierra, ¿no? Y Capricornio también significa que nos tenemos que hacer cargo de nuestro karma, de nuestras, digamos, tenemos que actuar con responsabilidad y hacernos cargo de nuestras, ¿no? De las cosas que provocamos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque el regente de Capricornio, que es Saturno, está en la casa 4, y la casa 4 corresponde en la astrología mundana a la casa del pueblo, podríamos decir, o de la mayoría del pueblo. Entonces esto marca que estos 3 meses tienen que servir para que los argentinos de alguna manera comprendamos que el ajuste que estamos viviendo no es que lo impuso un gobierno malo, tiene que ver con la dinámica propia que tiene nuestro propio pueblo y nuestra propia sociedad en general, ¿no? Es decir, somos argentinos los que exigimos siempre al gobierno que gaste de más, eso provoca inflación, después exigimos que baje la inflación, y para bajar la inflación tenemos que hacer un ajuste, y esto es algo que los argentinos lo hacemos cíclicamente, no es que pasó esta vez con Milei, después pasó con Menem, siempre viene un gobierno gobiernos que gastan demasiado, y después viene otro gobierno que dice no queda otra que ajustar, ajustarnos el cinturón, ir a una economía más realista, bla, 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 y nos pegan estos tremendos ajustes. Es una dinámica que tenemos como no sé, igual que la mujer neurótica que se busca un novio golpeador y después lo deja, y se busca otro marido golpeador y después lo deja, y ese tipo de cosas, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Así que nos está diciendo que, bueno, que tenemos que aprender los argentinos a que este ajuste parte de ver un poco que todo este clima, no quiero decir la palabra ajuste, porque la palabra ajuste es política, que todo este clima capricorniano que hay, que tiene que ver con Saturno, y eso sería bueno que aprendiéramos lecciones para no, para intentar no repetir todos estos, digamos, juegos neuróticos de pedirle al gobierno que sea un papá bueno, que nos regale cosas, y después, digamos, tener que recurrir a estos ajustes porque después el papá bueno, que es el gobierno, gastó de más, o se dedicaron a hacer negocios que le sirven a ellos y no a nosotros, y nosotros después tenemos que pagar la fiesta, ¿no? Así que creo que van a ser, y ojo, y esto lo recalco no solo por la carta que estoy viendo, sino porque Plutón transitó muy fuerte sobre la luna de Argentina, y la luna es el pueblo, ¿no? Entonces ese tránsito de Plutón por la luna argentina trajo un descenso al infierno y un renacimiento tiene que traer, ¿no? Entonces ese va a ser todo ese tránsito trajo un proceso en el cual el pueblo argentino tiene que replantearse muy profundamente su relación con el poder, ¿no? Entre otras cosas, y su relación con los gobiernos, y qué buscamos de los gobiernos, cuáles son nuestras necesidades materiales, ¿no? Porque la luna está en Capricornio, en la carta del 9 de julio, ¿no? Y cuáles son nuestras necesidades afectivas, que las buscamos a través de lo material, como suele pasar con la luna en Capricornio, ¿no? Así, todo ese tipo de cosas, yo creo que es un proceso muy intenso y muy inconsciente que el pueblo tiene que hacer, y estos 3 meses van a ser un momento en el cual tenemos que pensar en esas cosas, o estas cosas van a estar un poco a flor de piel, ¿no? Por supuesto que desde un punto de vista más, digamos, sin dar tanta vuelta psicológica, el hecho de que tengamos a Saturno en la casa 4 nos marca directamente que va a ser el pueblo el que va a estar pagando un poco el ajuste, ¿no? Es decir, esto nos habla de que la gente va a tener que ajustarse un poco el cinturón, lo que vengo diciendo siempre, ¿no? Miremos que en la casa 2 está Plutón, ¿no? Y esto también nos habla de las grandes transformaciones que quiere hacer este gobierno en materia
en materia de economía. La casa 2 tiene que ver con la economía nacional. Entonces, al estar Plutón ahí, de vuelta nos habla de todo este proceso de muerte de un sistema económico y nacimiento de otro sistema económico, ¿no? De grandes transformaciones, ¿no? Pero la transformación plutoniana siempre tiene que ver con un descenso al infierno y un renacer. Ahora, de vuelta, no solo tiene que ver con este gobierno o la culpa es de Milei, ¿no? Tiene que ver con, ya lo digo siempre, con los ciclos cósmicos que estamos viviendo. Es decir, no voy a explicar todo de vuelta, pero Júpiter y Saturno iniciaron todo un ciclo nuevo de 200 años que va a estar en aire, ¿no? Entonces todo el ciclo anterior de 200 años en tierra ya no tiene validez. Entonces una de las cosas que va a ocurrir es que va a haber mucha descentralización, los estados nacionales van a dejar de estar tan centralizados y la gente basado todo en el concepto de nación y del gobierno y de pedirle todo al gobierno, ¿no? Eso es una de las cosas que se vienen en todo el mundo, ¿no? No solamente en Argentina. La Argentina fue un poco pionero de esto por la historia tradicional de la Argentina y por la historia económica de Argentina y por Milei y por todo ese tipo de cosas, ¿no? Veamos, vamos a aplicar la sexta, esta carta. Ahora, esta carta es un poco difícil de ver porque el Sol está 1 grado por debajo del descendente, con lo cual técnicamente sería una carta nocturna. Pero los astrólogos consideran que cuando el Sol está muy cerca del descendente, todavía es esa hora donde el Sol ya se ocultó, pero sigue siendo de día, porque todavía los rayos del Sol, digamos, sigue estando el cielo celeste, es el poniente, ¿no? Fíjense qué interesante que esto ocurre, es decir, cuando el Sol ingresa a Cáncer es el día más corto del año, ¿no? Es el día del comienzo del invierno, así que son no siquiera las 6 de la tarde y el Sol ya se puso, ¿no? Fíjense que yo dije que eran las 17:51, ¿no? Que temprano se pone el Sol. Así que yo la tomaría como una carta diurna. En una carta diurna el maléfico es Marte, que está en la casa 5, y el benéfico es Júpiter, que está en la casa 6. El hecho de que Júpiter esté en la casa 6 viene un poco a contramano de todas las cartas que estuvimos leyendo, porque Saturno está transitando la casa 6 argentina y no trae buenas noticias para todo lo que tiene que ver con la casa 6. Hay un problema de desempleo en el país, hay un problema de cierto crecimiento del desempleo, ya tenemos desempleo hace un montón de tiempo, ¿no? Pero, digamos, se estuvieron destruyendo algunos, digamos, en el afán del gobierno de bajar la inflación, enfrió la economía y eso repercutió en el empleo privado. También tenemos mucho, todo lo que tiene que ver con los empleados públicos que corresponden a la casa 6. El gobierno quiere hacer justamente este ajuste, echando empleados públicos y gente que estaba contratada. También eso trae problemas para los sindicatos, ¿no? Entonces el hecho de que Júpiter esté en la casa 6 nos marca como quizás este proceso no va a ser tan duro, o se va a detener un poco o quizás marca que vengan buenas noticias desde el punto de vista que el gobierno ya inició todos estos 6 meses de ajuste, de echar gente del Estado, y como que quizás el Estado deje de tener tanto déficit, o los trabajadores del Estado, ¿no? También fíjense que con la aprobación de la ley bases, por ejemplo, Milei quería privatizar todas las empresas, entre ellos Telam y los medios públicos y aerolíneas, y parece que eso en la ley bases no entra, ¿no? Entonces quizás haya un respiro para las personas que trabajaban en esos medios públicos o en esas empresas públicas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El hecho de que el maléfico de la carta esté sea Marte y esté en Tauro, que sea el mal estado, digamos que es uno de los signos donde Marte está en exilio, ¿no? Entonces está en detrimento, por lo tanto Marte está en mal estado. Nos habla de que, alguna cuestión de la casa 5 nos va a defraudar. La casa 5, ojo, tiene que ver con los deportistas, ¿no? Entre otras cosas, tiene que ver con la autoexpresión, con la cultura, con la producción de cine, televisión, con todas esas cosas. Puede ser eso que en algún momento se detenga un poco porque estamos en un ajuste, eso es una de las posibilidades. La otra es que la Argentina tenga algún problema deportivo, alguna derrota deportiva, que no nos vaya tan bien en la Copa América como creemos que nos vaya a ir. No sé, a lo mejor no tiene nada. A ver, es solamente una
una de las cartas, ¿no? Para ver los resultados deportivos hay que hacer la gente que hace astrología deportiva, hay que ver la carta de la AFA, la carta de la selección argentina, la carta del debut de Scaloni, la carta de Messi, todas esas cosas, así que no es que quiero... Pero bueno, tenemos el planeta maléfico en la casa 5 y algo que tiene que ver con la cultura o los deportes va a sufrir un revés, ¿no? Volviendo por un momento a la casa 6, tenemos a Urano en la cúspide de la casa 6, ¿no? En los 25 grados de Tauro. Y esto nos habla de, un poco todas estas reformas en el Estado y reformas laborales y que quiere hacer el gobierno, ¿no? Es decir, Urano tiene que ver con, la alta tecnología, las cuestiones inesperadas y, todo lo que tiene que ver con revoluciones y cambiar viejas estructuras y reemplazarlas por estructuras nuevas, ¿no? Entonces creo que Urano en la cúspide de la casa 6 nos está de alguna manera confirmando todas las transformaciones que estamos viviendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la estructura del Estado, los trabajadores del Estado, lo laboral, ¿no? Por más que esté Júpiter ahí dándonos una buena noticia, el proceso de transformación no se va a detener. En la casa 4, que es la casa del pueblo, podríamos decir, tenemos a Saturno, que esto habla de, como decía antes, de cómo el pueblo tiene que considerar el ajuste y hacer como una especie de filosofía, digamos, de internalizar el ajuste, pero también está en esa casa Neptuno, ¿no? Entonces acá Neptuno se puede interpretar de varias maneras. Neptuno es el planeta que tiene que ver con las ilusiones, pero también tiene que ver con las esperanzas. Las ilusiones en el sentido de la mentira, de estar viendo algo que no es así, ¿no? Pero también tiene que ver con las esperanzas, ¿no? Con decir, bueno, yo creo que hay luz al final del túnel, yo creo que en parte tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, el pueblo sabe que está, no sé, no quiero decir el pueblo, pero una buena parte de la gente sabe que está pasando momentos difíciles por el ajuste, pero cree que hay una luz al final del túnel y que el ajuste es la única salida para tener un mañana mejor, ¿no? Esto más allá de que sea efectivamente así o no, pero yo creo que los encuestadores dicen esto, como que la gente se está teniendo esperanza con respecto del mañana, y a pesar de que quizás no haya, demasiados indicios de que ese mañana mejor va a llegar, ¿no? O todavía no se vea los frutos, los brotes verdes en la economía como para asegurar eso, pero bueno, la gente tiene una buena parte de la gente tiene una esperanza, y creo que esto está demostrado o está testimoniado en esta carta por el Neptuno en la casa 4. Fijémonos además que Neptuno, esto es importante, está en los 29 grados de Piscis, 53 minutos, o sea, está a 7 minutos nada de ingresar en Aries, que no va a ingresar en Aries ahora, recién va a ingresar en Aries 2025, 2026, no sé. Y pues todavía se tiene que retrogradar un ciclo más y tiene que volver, ¿no? 2025. Y cuando Neptuno ingrese a Aries, va a comenzar justamente un nuevo ciclo de utopías, ¿no? Es decir, cada vez que Neptuno es el planeta que nos marca un poco la promesa del paraíso, por decir así, dónde vamos a ir a buscar nuestro paraíso. Entonces, cuando Neptuno ingrese en Aries, vamos a tener un nuevo ciclo de nuevos paraísos que tiene que ver un poco con nuestras nuevas realidades, ¿no? Recordemos que con Neptuno en Aries hace 160 y pico de años fue cuando Marx escribe El Capital, entonces surge el comunismo como una utopía, podríamos decir, ¿no? Como una especie de paraíso al cual dirigirse. Y muchas, millones y millones de personas tomaron esas ideas o esa doctrina o ese dogma comunista como una especie de promesa de que habría un mundo mejor, ¿no? Etcétera, etcétera. Otras personas tomaron por lo opuesto un poco la idea del capitalismo y el libre mercado como aquello que nos iba a llevar al paraíso eterno, ¿no? Regulado por el mercado. Creo que Milei es una de esas personas, ¿no? Y yo creo que pronto, cuando ingrese con este nuevo ingreso de Neptuno en Aries, lo que vamos a tener es que todas esas viejas, caminos hacia el paraíso económico, que justamente son ideas económicas porque se dieron
durante la era de las conjunciones Júpiter-Saturno en Tierra, van a ser dejadas de lado como utopías, ¿no? Y van a aparecer nuevas utopías con respecto a la humanidad, que van a tener que ver más con la era de aire, con la tecnología, con la información, con la circulación de la información, con las nuevas ideas, ¿no? Y no vamos a tener tanta utopía económica, ¿no? De pensar que vamos a alcanzar la felicidad a través del progreso material y concreto, ¿no? Pero bueno, todavía falta para eso, no tiene que ver con los próximos 3 meses, así que vamos a dejarlo de lado. Bueno, ¿cómo va a estar el gobierno y el poder ejecutivo de Javier Milei, ¿no? Durante estos próximos 3 meses? Bueno, podemos ver que en Mediocielo, que es uno de los lugares donde se puede leer al gobierno, están los 12 grados de Virgo, ¿no? Es decir, un Mediocielo en Virgo. Ya viene apareciendo Virgo digamos, con lo que tiene que ver con el Javier Milei y eso, y nos habla de un gobierno muy detallista que justamente Virgo tiene que ver con optimizar sistemas, y muchas veces optimizar sistemas en momentos de escasez, ¿no? Es decir, tiene que ver con arreglarse, bueno, hay pocos recursos, ¿cómo hacemos para optimizar esos recursos para que alcancen para lo que hay que hacer? Eso es una de las claves de Virgo. Recuerden que Virgo, cuando Neptuno entra en Virgo, es cuando comienza la Gran Depresión en los años 30, cuando quiebra la bolsa. Veníamos de un periodo de Neptuno, esto ya lo hice en los videos, ¿no? Veníamos de un periodo muy fuerte de Neptuno en Leo, donde había, digamos, todo el mundo bailando, y en los años 20, los años locos, donde había exceso de todo. Y cuando llega Neptuno en Virgo, el crash de la bolsa, y empieza la Gran Depresión y el desempleo, y la gente se tiene que arreglar con lo que puede. Eso tiene mucho que ver con Virgo, ¿no? Entonces este es un gobierno que en estos 3 meses va a estar concentrado en los detalles, en intentar optimizar los detalles para decir, bueno, hay menos recursos, pero intentemos hacer un Estado, un gobierno que se arregle con menos, ¿no? Pero que justamente al mismo tiempo, teniendo menos recursos, sea más eficiente. Que esto es la gran lección de lo que puede aportar Virgo, ¿no? Hacer las cosas más eficientes con menos recursos, ¿no? Y esto lo contrario un poco de Sagitario, que está en cuadratura Virgo, que tiene que ver con la expansión, con poner más plata, ¿no? Con esta idea de Kicillof, de que el Estado tiene que pagar todo, ¿no? Digo Kicillof por decir alguien, o del kirchnerismo en general, o de esa manera de pensar de la centroizquierda criolla, que es el Estado se tiene que hacer cargo de todo, tiene que tener infinitos recursos, ¿no? Virgo es un signo de tierra que nos pide que seamos realistas y nos arreglemos con lo que tenemos. Y fíjense que tenemos un ascendente en tierra y un medio cielo en tierra. Esto nos habla digamos, en un país tan de cáncer, tan de agua como el nuestro, nos pide que tengamos contacto con la realidad, ¿no? Con el ajuste, dicen, bueno, usen solamente los recursos que tienen. Entonces yo creo que el gobierno de Javier Milei va a estar concentrado en esto. El regente del medio cielo es Mercurio, que está en la casa 7 y está en conjunción a Venus, que es un benéfico, con lo cual, y está en conjunción al Sol, que el Sol es el otro, digamos, indicador del poder ejecutivo en una carta mundana, ¿no? Y acá tenemos un Sol que está muy fuerte porque está angular, ¿no? En Cáncer y bueno, está en conjunción con Venus, que es un benéfico, está en conjunción con el regente de la casa 10, así que yo creo que digamos, va a ser 3 meses buenos para el gobierno. Hay algunos astrólogos que están hablando como que va a ser digamos, un momento muy delicado, que Javier Milei puede llegar a tener grandes problemas. Yo no veo acá que tenga grandes problemas. Yo creo que lo que veo es que hay mucho énfasis en la casa 7, y la casa 7 tiene que ver con encontrarse con el otro, con escuchar al otro, ¿no? Es decir, en la casa 7 tradicionalmente tiene que ver con los países, que en este caso la Argentina sería como aliados, ¿no? Pero los socios comerciales y eso, pero también tiene que ver en parte con lo que es los partidos de la oposición, ¿no? El escuchar al que no es, al otro, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno está comprendiendo intrínsecamente que no puede gobernar basado en esas ideas teóricas, digamos, inmodificables que tenía Milei al principio, y tiene que aprender a negociar con el otro y tomarlo en cuenta, ¿no? Es más, de hecho creo que no pasó desapercibido en la política todo el rol que tuvo Guillermo Francos, el ahora jefe de gabinete en la sanción de la ley Bases, ¿no?
Y entonces aparece un poco Milei como que es el presidente como la persona, digamos, dogmática con respecto de sus ideas, ¿no? O purista, si se quiere, con respecto de sus ideas económicas, y aparece después el jefe de gabinete, que es alguien dispuesto a hacer política y a negociar con los otros, a tomar en cuenta la posición del otro y a sacar las leyes, digamos, en la realidad, ¿no? Yo esto lo menciono siempre, Javier Milei casi no tiene tierra en su carta, entonces cuando alguien no tiene tierra vive en mundos de teoría perfecta, pero después no puede llevar nada a la práctica, o le cuesta mucho llevarlo a la práctica, y acá es más el jefe de gabinete el que está llevando las cosas a la práctica, ¿no? Así que puede, digamos, pero bueno, sea lo que sea, parece que yo me atrevería a decir que en estos siguientes 3 meses el gobierno de Milei va a estar fuerte, el sol está angular, está en contacto con el regente del medio cielo, es decir, es el que va a tener el poder, y está en contacto con un benéfico que es Venus, ¿no? Está en Cáncer, todos estos planetas están en Cáncer, que resuena mucho con la energía de la carta del 9 de julio, ¿no? Entonces me parece que me parece que no va a ser un momento malo para el gobierno, que están esperando que el gobierno caiga, que la gente se alce, que salga el pueblo a tirar piedras y bombas molotov, no va a ocurrir durante estos 3 meses. Se podría decir que el Sol tiene una cuadratura fuera de signo con ese Neptuno que está en la casa 4. Esto también, bueno, puede tener que ver con esta lucha que tiene Milei, digamos, en contra del colectivismo, lo que él llama el colectivismo y el comunismo y todo ese tipo de cosas. Estoy pensando que Milei había dicho que iba a ir a China, ¿no? Y se iba a reunir con Xi Jinping, el líder chino. Puede ser que esto tenga que ver con que vengan buenas noticias a partir de ahí, ¿no? Digo porque el Sol en casa 7, eso tiene que ver con aliados, con países que interactúan con el nuestro, ¿no? La Luna está en casa 12, está en Sagitario, en casa 12 haciendo cuadratura a Saturno. La Luna en casa 12 nunca es la casa 12 nunca es una buena posición para la Luna. Si la gente sintiera que está un poco como encerrada, que no puede expresarse, ¿no? Y al hacer una cuadratura a Saturno nos marca, bueno, es un testimonio más de lo que yo hablaba, de que el pueblo tiene que vivir esta energía muy saturnina del ajuste y de que no hay plata, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Así que no es la mejor luna para estos 3 meses. Hay algo muy interesante, que regresemos al medio cielo, que yo dije que estaba en los 12 grados 29 minutos de Virgo. Si miramos un poco la cuestión de los decanatos, este se correspondería al segundo decanato de Virgo, que va de los 10 a los 19,59 grados de Virgo. Este decanato de segundo de Virgo está regido por Venus, ¿no? Que los caldeos la llamaban Ishtar, ¿no? Hay una película de los 80 que se llama Ishtar, creo que era Warren Beatty y Dustin Hoffman, que no tuvo mucho éxito. Pero bueno, al tener Virgo regido por Venus, se combina la energía de Venus y de Virgo, ¿no? Entonces tiene que ver cualquier trabajo detallista, pero estético, artesanía, arte, los trabajos relacionados con la alimentación, las plantas, herboristería, regalos, adornos, fabricación de objetos artísticos. Obviamente Milei, esto no quiere decir que Milei se ponga a hacer esto, digamos, fabricación de objetos artísticos, pero sí tiene que ver con lo concerniente a relaciones laborales, departamento de personal, contratos de trabajo, contratos y subcontratos, conflictos laborales, asociaciones laborales, sindicatos, conflictos o acuerdos con empleados y entre empleados y dirección, beneficio de acuerdo con los superiores y obtención de peticiones de los mismos. Yo creo que esto tiene más que ver con lo que está ocurriendo con el gobierno, que van a hacer, digamos, que el gobierno está pensando, bueno, cómo hacer las relaciones laborales, digamos, más libres, y que más gente pueda acceder a tener, digamos, a trabajar en blanco, cómo hacer para combatir a los sindicatos que se niegan digamos, que no quieren perder los viejos contratos laborales donde, el viejo sistema, ¿no? Y de lo laboral y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene como una especie de obsesión, no obsesión, sino de estar
poniendo en la mira todo lo que tiene que ver con los contratos laborales, con las relaciones laborales, la reforma laboral, que eso es algo que está además anunciado por el tránsito de, ya hice un video de Saturno por la Casa 6 Argentina, ¿no? Cambios en lo laboral, nuevas estructuras en todo lo que tiene que ver con lo laboral, etcétera, etcétera. Así que bueno, creo que no hace falta ver mucho más. Para hacer un resumen, lo que tenemos es primero, bueno, todo lo que tiene que ver con el ajuste, porque el ajuste va a seguir estos 3 meses, el pueblo va a sentir el ajuste, el pueblo tiene que además hacer una especie de introspección acerca de por qué estamos viviendo este ajuste y cuáles son un poco las razones en qué contribuimos nosotros a que la economía cada tantos años, digamos 3 o 4, 10 años se desmadre toda, y por qué exigimos que el Estado nos regale todo eso es algo que sería bueno que el pueblo argentino en algún momento se lo plantee, o la sociedad argentina en general se lo plantee. Tenemos el sol en la casa, digamos, el sol está bien aspectado y el medio cielo está bien aspectado, así que yo no veo, digamos, yo creo que durante estos 3 meses el gobierno va a tener cierto apoyo, va a seguir un poco como viene ahora, no va a ser el momento que el gobierno caiga ni caiga en desgracia. Sí puede ser que, porque Javier Milei tuvo el maléfico en su... El maléfico no, perdón, el eclipse que le cayó en su medio cielo. Puede ser que dentro del gobierno empiece a prevalecer más estas ideas de Guillermo Franco de ser justamente dialoguista con la oposición y negociador con la política, más que toda esa cosa de Javier Milei que enseguida insulta a todo el mundo, ¿no? Digamos, puede que se dé un poco eso. Yo veo que acá hay mucha negociación, está Venus en conjunción al Sol, ¿no? Como un gobierno abierto a negociar, a abrirse al otro, ¿no? A seducir al otro más que insultarlo. Pero bueno, no veo que el gobierno caiga, ¿no? Ni caiga, ni caiga en desgracia, ni grandes problemas, ni eso. Con respecto a la economía seguimos con las transformaciones, con respecto de la estructura del Estado también seguimos con estas transformaciones, con ese Urano en la cúspide de la casa 6. Puede que haya un alivio a la desocupación, o digamos, está Júpiter en la casa 6 que trae alguna buena noticia, o puede que simplemente sea el hecho de que empecemos a ver que el Estado funciona mejor con menos gente y que no hace falta tener un Estado tan grande, ¿no? Eso también puede ser. Por último, como dije antes, Marte está en detrimento en Tauro, lo cual yo ya lo mencioné, cuando Marte está un poco en el signo de su detrimento, es como un cuchillo desafilado que no logra sus objetivos pero causa daño. Esto lo vimos un poco en todas las protestas que hubo en el Congreso hace poco, cuando se sancionó la ley Bases. Pero bueno, en este caso en particular, Marte está en los 8 grados de Tauro y está haciendo un sextil bastante lindo a bueno, Mercurio y a Venus, que están en los 4 y 7 grados de Cáncer, ¿no? Entonces esto creo que ayuda a paliar de alguna manera, o a morigerar, o a aliviar esta tendencia de este Marte digamos, a tener como violencia sin ningún sentido. Así que no creo que veamos grandes, puede que haya algún hecho de violencia aislado, pero no, digamos, al estar en contacto con Venus no va a pasar mayores. Así que bueno, estos son un poco los siguientes 3 meses que van a durar hasta el equinoccio de primavera, cuando el Sol ingresa en Libra. Así que bueno, amigos, como siempre les agradezco que me hayan acompañado, que hayan llegado hasta acá, y les pido como siempre que si les gustó me den un me gusta, si les gusta mi contenido, que bueno, se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.